Y bueno, aquí creo ya el siguiente periodo. Creo el siguiente periodo y listo para ahorita mostrarles, les voy a mostrar cómo se tienen que timbrar un recibo de finiquito y otro de liquidación, que hoy en día se les llama de liquidación e indemnización, que ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Pero a final de cuentas tenemos esos conceptos de aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, etcétera, y por otra parte 3 meses de salario, 20 días por año y 12 días por año. Previamente también me gustaría primero que ustedes sepan cómo se debe calcular de manera correcta, porque se ha hablado de mucha teoría incluso en los otros módulos, pero cómo se debe calcular una liquidación de manera bien correcta, porque eso es lo que vamos a timbrar, esa es fondo, y la forma va a ser ya cómo hacer su timbrado de nómina. Y para ello les estaba comentando que vamos a ver cuál es el procedimiento para generar ese comprobante fiscal digital con 2 complementos, que así lo pide la nueva normatividad a partir del 1 de enero del 2020 y que bueno, vamos a verlo en la parte práctica. Para ello les invito a que veamos aquí en la pantalla este programita en donde me da una opción que se llama procesos de nómina y aquí dice renuncia voluntaria o rescisión. Es diferente la mecánica. Ustedes saben que cuando hay una renuncia voluntaria solamente le tocan algunos conceptos: aguinaldo, prima de antigüedad cuando tiene más de 15 años, vacaciones y prima vacacional. Aquí ejemplo, seleccionamos un trabajador y en esa renuncia voluntaria, pues si se dan cuenta, se deshabilita el botón indemnización, que a lo mejor no lo alcanzan a ver ustedes bien, y se queda el de liquidación, que es el de los conceptos de liquidación, aguinaldo, prima vacacional, etc. Le damos a aceptar y en ese momento me crea ahí me pone una pantalla en donde me pide la fecha. La nómina es al 15 de septiembre, me pide la fecha al día en que se va a dar de baja. Yo le puedo cambiar aquí la fecha. Normalmente uno siempre cierra en quincena, etc. Pero vamos a pensar que uno lo va a liquidar el día 10, se terminó la relación laboral y en automático pues, se cambian los parámetros. La causa de la baja es una etiqueta, ¿sí? que puede haber ahí por diferentes motivos. Si hay alguna observación adicional, ¿verdad? 3 faltas consecutivas o presente escrito el trabajador o abandono de trabajo, etcétera. Bueno, pues ustedes lo tenían que poner ahí. Y bueno, aquí vienen los conceptos que se tienen que pagar: sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Para ello trae unos importes, que esos importes pues más bien nosotros debemos saber cómo se calculan. En indemnización pues está deshabilitado porque pues no procede una indemnización, salvo la prima de antigüedad para cuando el trabajador tiene más de 15 años. En este caso, como tiene menos de 15 años de la relación laboral o prestación del servicio, pues no se tendría derecho a la prima de antigüedad porque es una renuncia voluntaria y pues del impuesto sobre la renta por el retiro no lo hay. ¿Sí? En ese sentido, yo tengo 2 opciones. Ese es uno. Si yo le doy a aceptar, en automático se va a generar un comprobante. Le voy a poner aquí, ya fue finiquitado. Y entonces, si yo me voy a la nómina de ese trabajador, observemos que en ese recibo no requiere una plantilla especial, simplemente esos conceptos de finiquito, pues vienen aquí en su recibo. Ejemplo, aquí aparece, si se dan cuenta, aquí vienen todos los conceptos que forman parte de este recibo. Nada más que este recibo viene valga la redundancia, en 2 partes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es una renuncia voluntaria, pero dentro de los conceptos indemnizatorios entran las vacaciones. Y de los elementos de la liquidación pues entra el salario, entra el aguinaldo y la prima vacacional. Entonces, se genera un solo CFDI. Por todo esto, de los conceptos de liquidación, eso es lo que es la reforma, ¿sí? Pueden venir conceptos de liquidación y pueden venir conceptos de finiquito, ¿sí? Lo que antes le llamábamos esto liquidación,
que eran los 3 meses de salario y 20. Claro, esto es una renuncia. Este es un concepto de indemnización. Les digo, y acá vienen estos conceptos de liquidación, que son estos. Entonces, al timbrarlo, se va a conjuntar todo como en una nómina ordinaria, porque va a salir sueldo, aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. Les voy a poner ahí un ejemplo. Cuando ya está timbrado ese recibo, entonces, como pueden observar, ya en el recibo viene aquí lo que es su sueldo, aguinaldo, prima vacacional, alimentación, puntualidad, ¿sí? Y sus deducciones. Este es un recibo ya de finiquito, ¿sí? Ya cuando se va a liquidar el trabajador. Nada más déjenme abrir el XML. Son ahí unos ejemplos que, como se darán cuenta, viene lo que es esos conceptos de sueldo, aguinaldo, prima vacacional, alimentación, premios de puntualidad, subsidio para el empleo, ¿sí? Lo que son los conceptos del finiquito, aguinaldo, prima y el salario. Y nada más déjame checarlo, porque creo que sí está el otro, Sí, es que aquí se hizo, este está por separado porque es una liquidación donde entran las vacaciones, ¿sí? Viene la indemnización y la prima de antigüedad. O sea, sí vienen esos 3 conceptos por un lado. Esta es una liquidación al 100%. Este trabajador fue liquidado. Pensé que era uno de un finiquito, pero no, este está liquidado al 100%. E incluso hago un comentario. Aquí dice tipo de nómina ordinaria cuando debe ser extraordinaria. Lo que pasa es que aquí los asesores de este sistema nos dijeron que tenía que ser ordinaria porque en automático no me permitía timbrarlo, no quería timbrarlo, y me dijeron póngale ordinaria y de esa manera ya va a salir. Entonces, este recibo, si se dan cuenta, viene lo que es, dice recibo de pagos asimilados. El formato está mal, pero bueno, este es de formato que dice pago de asimilados cuando se timbró, pero en el XML, que es el que les estoy mostrando, vienen estos conceptos. O sea, son los conceptos que realmente se pagan. Entonces, como les decía, en un CFDI, cuando se utiliza el siguiente procedimiento que ahorita les voy a mostrar, así es como se divide. Cuando se hace un finiquito, así como ahorita que ven de sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, alimentación, o sea, todo viene en un solo CFDI. Entonces, eso sí está, se genera por medio de genera 2 CFDIs, perdóneme, genera 2 CFDIs. Uno es por la indemnización, o sea, por las vacaciones, y otro es por la liquidación. Genera 2 CFDIs. Uno es por cada uno, pero en un solo recibo es donde se hace el cálculo de todo. Esta es la primera opción. Cuando hay un finiquito, siempre van a ver en sus recibos de nóminas 2 CFDIs. Lo ideal es que fuera uno con doble complemento, pero todavía no se logra eso, hacerlo. Y están saliendo 2 CFDIs, uno por la liquidación y otro por la indemnización, ¿sí? Y cada uno son un XML por esto, que es la liquidación, es esta cantidad, y otro XML por esto, en automático los genera 2. Ustedes hacen un solo proceso y les genera 2 CFDIs. Bien, eso es por una parte. Cuando es
vamos a eliminar ahorita la nómina para volverlo a hacer. Ok, entramos nuevamente a nuestra nómina del 31 de agosto y creamos la del 15 de septiembre. Para que me vuelva a crear nuevamente la base de datos en donde aparece pues la nómina del 15 de septiembre. Y en esa nómina del 15 de septiembre, por supuesto que me aparece el trabajador dado de alta, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer su liquidación, ¿sí? Es por tiempo indeterminado. Puede haber por tiempo, obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Aquí ya no es una renuncia voluntaria, aquí lo voy a liquidar, lo voy a correr. Por eso me habilita estos dos check-up que le llaman. Y ya me dice, oye, ¿qué fecha de baja? No, ¿sabes qué? Que siempre sí se ve el 15 de septiembre, lo voy a correr. ¿Sí? Aquí es el motivo, pues vamos a ponerle otras, porque puede haber una rescisión de contrato por parte del trabajador, etcétera. Le podemos poner otras. Son etiquetas que deben estar justificadas a la incidencia de lo que sucedió. Entonces, como se darán cuenta, si va a haber una renuncia el 15, todavía alcanza a sacar su quincena completa, el aguinaldo proporcional del 1 de enero al 15 de septiembre, vacaciones que se le deban de la fecha en que cumplió aniversario al último día en que se le va a correr, en este caso 15 de septiembre, la prima vacacional que es un 25% sobre el monto de los 790 y se habilitan estos conceptos de los 20 días por año proporcionales al tiempo que laboró, 3 meses de salario, ¿sí? Y la prima de antigüedad proporcional al tiempo que laboró. Como ella ingresó en septiembre del 2019 al 15 de septiembre ya tiene un año. O sea, en proporción le toca un año de prima de antigüedad, ¿sí? Y 20 días de un año prácticamente. Y lo que es el impuesto sobre la renta correspondiente a ese tema. Entonces, como yo les decía, aquí me da datos, pero pues esos datos, a final de cuentas, hay que validarlos, hay que realmente, si realmente son correctos. Le voy a aceptar nada más para que ustedes vean en la forma cómo el trabajador ya fue finiquitado y liquidado. Y lo mismo, vienen los conceptos de indemnización, vacaciones, los 3 meses de salario, ¿sí? Y lo que es la prima de antigüedad, ¿sí? Y luego viene en la liquidación los otros conceptos, sueldo, aguinaldo y prima vacacional. Al momento que uno ya dice, estoy de acuerdo con estos datos, ¿sí? Estoy de acuerdo, entonces ya se va uno a lo que es, cierra uno la nómina, ASPEL 1, ya quedó inhabilitada, pero en ese sistema, que no quiero dar un curso del NOI, hay que cargar unas plantillas para que genere, al momento ya de timbrar ese recibo, se selecciona, vean cómo ya me creó 2, que era lo que les comentaba, siempre les va a crear 2 XML para que lo seleccionen, lo seleccionan y en ese momento ya le ponen aquí timbrar. No lo voy a hacer porque pues no voy a liquidar a este trabajador, pero cuando le pongo timbrar, lo que va a hacer el sistema me va a generar 2 PDF y 2 XML. Uno es por el finiquito y otro es por la liquidación, ¿sí? Nada más como un ejemplo para que vean que el sistema sí permite hacer. Esta es la reforma en sí. Antes nada más se generaba un CFDI, ya sea ordinario o ya sea un extraordinario o un ordinario con todo. Hoy en día se pide que sea separado. Indemnización, que son 3 meses de salario, 20 días por año y 12 días por año, y las vacaciones. Y finiquito o liquidación, que es el salario y
aguinaldo, prima vacacional y otros conceptos, premios, etcétera, vales, lo que se deba. ¿Sí? Si previamente lo queremos ver, pues le damos un clic aquí. Y aquí vienen los conceptos que le comentaba, con su impuesto sobre la renta especial, vacaciones, indemnizaciones y prima de antigüedad. Al de la liquidación, le damos un clic y ya viene ya vienen los conceptos salario, aguinaldo y prima vacacional. Pero como bien les decía, esto es forma, porque a final de cuentas el fondo, que es calcular bien estos montos, eso es lo más importante. Entonces, para ello tenemos ahí en su material, se habla de ahí un caso práctico. Un caso práctico en donde viene lo que es el cálculo de una liquidación. De una liquidación cuando hay un despido injustificado por parte del patrón, negándose a aceptar la reinstalación, artículo 51. Bueno, aquí nos dice artículo 50 porque ahí inicia las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. O el caso del artículo 55, que es una causa de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Por supuesto, en ambos casos sin responsabilidad para el trabajador. Y pues aquí el que tiene que pagar al 100% es el patrón. ¿Sí? Y entonces hay datos que se necesitan: cuándo ingresó el trabajador, cuándo cumple aniversario. Pues si entró en 15 de abril del 88, todos los 15 de abril va a cumplir aniversario para efecto de las vacaciones. ¿Cuándo se va a dar de baja? Pues se dio de baja el 5 de agosto. ¿Cuál es el primer día del año para efecto de lo que es el aguinaldo? 1 de enero del 2020. ¿Cuál es su último salario mensual ordinario? 10,000 pesos. Su salario diario o cuota diaria, 333. Ya integrado, pues auméntale la parte proporcional de la prima vacacional, de la prima dominical, el salario mínimo general que se utiliza para la prima de antigüedad. Y bueno, pues aquí incluso por ahí me faltó la UMA, que se utiliza para las exenciones, pero eso en materia fiscal, que de todos modos, bueno, no va aquí porque es laboral. Los días de vacaciones que le corresponden de acuerdo a la antigüedad, del primer año son 6, el segundo 8, 9, el segundo año 8, el tercero 10, el cuarto 12, del 5 al 9, 14, del 10 al 14, 16 y así sucesivamente. Para la antigüedad que él tiene, que son estos 32 años, él tiene derecho a 24 días de vacaciones, por eso es que se pusieron aquí los 24 días. El contrato dice que hay que pagarle una prima vacacional del 25% y que también hay que pagarle un aguinaldo no menor de 15 días por cada año. Con todos estos datos que son necesarios para la constancia, para el timbrado, ¿sí? Nos pide que hagamos la liquidación. Para ello yo siempre he recomendado esto. He recomendado cuántos días han transcurrido desde que entró hasta la fecha del despido. Esto es para efectos de pagar las prestaciones, como es los 20 días por año y los 12 días por año. ¿Cuántos días ha trabajado del 1 de enero al 5 de agosto? Para efectos de pagarle su aguinaldo. ¿Cuántos días ha laborado desde la fecha de su aniversario hasta la fecha en que se va a dar de baja? Y para efectos fiscales, ¿cuántos años tiene completados? Más de 6 meses se considera un año completo. Aquí, como tiene 32.3, baja 32. Si tuviera 32.8, sube a 33. Bien, y ya viene la mecánica de cálculo. El salario diario integrado, 365.80, se multiplica por 90 días y les va a dar 32,922. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Salario diario integrado por los 90 días les da 32,922. Luego, salario diario integrado, otra vez, salario diario integrado se multiplica por 20 días, que es por un año,
El resultado que me da lo divido entre 365 días. Y esa cantidad que me da es la parte diaria. Se multiplica por los 11,801 días. Repito, y lo vamos a hacer en vivo para que no vean que trae truco. El salario diario integrado, que son de 365.80, igual 365.80 por 20 días entre 365 días, me da un importe de indemnización de 20 días diario de 20 pesos, ¿sí? Esto multiplicado los 20 pesos diarios que le corresponde de esa indemnización legal de 20 días por año por los 11,801 días, me da los 236,537. O sea, si se dan cuenta es lo mismo que aquí, ¿va? Porque así es como se calcula. Hay quien nada más multiplica el salario diario integrado, o sea, este que tenemos acá, lo hacen así muy sencillo, pero se paga menos, puede reclamar el trabajador. Eso por 20 días y lo que nos da por 5. Perdón, no por 5, por 32 años. O 32.3, que es así como lo sacaron. 236,306. O sea, me da un poquito menos que esto. ¿Sí? Y lo correcto es esta cantidad que se está pagando en función de los días transcurridos que devengados que transcurrieron de la fecha en que ingresó hasta, o sea, en este caso del 15 de abril del 88 hasta el 5 de agosto del 2020. Sí, transcurrieron 11,801 días. Yo le estoy pagando 11,801 días proporcionales a los 20 días por año. Por eso saqué cuánto es por día. Eso por los días transcurridos es lo que más se dispara. Sabemos que en una liquidación muchas veces esto, y para los abogados que luego me ven que me hacen las observaciones, dicen, no, es que esto no lo digas porque en la práctica ya ni se paga. Ponle aquí 0. Así lo dicen los abogados, ¿eh? Nada más proceden cuando mucho los 3 meses de salario, la prima de antigüedad topada. Espero que también los abogados topen, que seguramente que sí, topan la prima de antigüedad a 2 veces el salario mínimo. Por eso se utiliza el salario mínimo, ¿sí? Entonces, como el salario diario integrado es mayor a 2 veces el salario mínimo, aquí sí se topa el salario mínimo. Es decir, igual a 123.22 por 2. Este es el salario que se toma como base, no el integrado, no el nominal. Ese es el que se toma como base para la prima de antigüedad. Más este salario por 12 días por año entre 365 para que me lo dé por día, por el número de días que transcurrieron, que son 11,801, me dan los 95,613. Ahí está. Luego entonces, bueno, pues ya tienen cuánto le va a corresponder al trabajador de los 3 meses de salario más los 12 días por año, ¿sí? Y por otra parte hay que calcularle su aguinaldo proporcional. Como les comento, quizá aquí me he tardado un poquito más, pero vale la pena estarles explicando porque esto es fondo. Si ustedes no calculan bien una liquidación, el trabajador les puede contrademandar o demandar, ¿sí? Incluso, como les decía, si ya llegan a un acuerdo en que nada más se le van a pagar los 3 meses y los 12 días por año, bueno, pues se hace un recálculo para, se hace el cálculo de los impuestos de este concepto y de los impuestos de estos otros conceptos. ¿Cómo se calculó el aguinaldo? Pues lo mismo. La cuota diaria, multiplícala por 15 días, eso que te da divídelo entre 365 días y te va a dar el aguinaldo diario. Ese aguinaldo diario por 218 es lo que me va a dar como resultado de 2,986. Y lo mismo para las vacaciones, la cuota diaria por ejemplo, la cuota diaria se multiplica por 24 días de vacaciones
luego eso por el 25% entre 365 por los días para vacaciones. Bueno, es que la prima era la prima, porque lo multipliqué por el 25%. Por el 25%, entonces aquí le quitamos nada más lo que es el B18 y ya nos da el importe de las vacaciones. Ya nada más esto lo multiplicamos por 0.25 o 25% y nos da el importe de la prima vacacional. Habíamos dicho, el aguinaldo corre la misma suerte, 333 pesos diarios por 15 días que le corresponden al año, entre 365 días para sacarlo diario por los 218 días que han transcurrido desde el 1 de enero al 5 de agosto. Ahí me da el importe del aguinaldo. Entonces se dan cuenta, los números son fáciles de hacer. Lo más importante es saber en qué artículo dice cómo calcular el aguinaldo proporcional en caso de una liquidación o de un finiquito. Cómo calcular las vacaciones, con qué salario se calculan las vacaciones en caso de un finiquito, una liquidación. Entonces darán cuenta que, pues, en resumen, tenemos ya esos datos y voy a aprovechar. Voy a volver a abrir el archivo, no lo voy a guardar, para que veamos cómo se calcula la parte exenta. ¿Cómo se calcula la parte exenta de una liquidación? Nuevamente ahí lo tenemos. Ya dijimos, aquí en este caso demanda el trabajador al patrón la reinstalación, el patrón no la acepta, entonces procede la liquidación al 100%. ¿Sí? En 32 años pues le tocan 365,000 más la parte del finiquito. Entonces esto se calcula por separado porque cada uno tiene su exención. Como ustedes saben, el aguinaldo está exento hasta 30 veces la UMA, las vacaciones están grabadas y la prima vacacional está exenta hasta 15 veces el valor de la UMA. Pero eso lo vamos a ver aquí, miren. De esto que se le llama finiquito, vean cómo se calcula el impuesto, la parte exenta y el impuesto. Tenemos el aguinaldo, las vacaciones, ¿sí? Tenemos el importe del aguinaldo, el importe de las vacaciones y de la prima vacacional. Pero también tenemos que del 1 al 5 de agosto laboró 5 días, ¿sí? Se le debían por ahí unas vacaciones anteriores, más su prima vacacional también anterior, que se le debía, aparte de lo que ya tenía de vacaciones él generado en este periodo, aparte se le debían del año pasado, que no había disfrutado. Entonces, todos esos conceptos de adeudo se tienen que concentrar en uno solo. Aquí están salario, aguinaldo, vacaciones que se le adeudan, prima vacacional y contra estos conceptos metemos lo que es la parte exenta, hasta 30 veces la UMA, hasta 15 veces la UMA. Para este año la UMA es de 86.88 y esta UMA se publicó el 10 de enero del 2020, que si multiplicamos esta cantidad por 30, vean los 2.606, esta cantidad por 15, o sea, hasta este monto, los 1.303, hasta este monto está exento el aguinaldo. El aguinaldo son 2.986, está exento hasta 2.606. Si el aguinaldo hubiera sido de 1,000 pesos, solamente está exento hasta 1,000 pesos. ¿Sale? Si la prima vacacional hubiera dado 620 pesos, pues solamente hasta 620 pesos se queda exento. No vayan a